Nuevamente estamos aquí congregados para seguir en la celebración de este sábado, esta fiesta a Jehová, y deseándole un feliz sábado a cada uno de ustedes. Al estudiar la palabra vamos a ir al libro de Éxodo. El libro de Éxodo. Vamos a ir al capítulo número 32. Éxodo 32. Vamos a ver un relato muy interesante en la vida del pueblo de Israel, su desarrollo en el desierto, y que tiene que ver con nosotros en estos últimos días. Dice, para empezar el estudio o la lectura del libro de Éxodo, capítulo 32, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. Sí, 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces nosotros vemos en esta primera parte que el pueblo de Israel le faltó fe, e inmediatamente se desconectó. Ahora, en el estudio de la mañana fue muy claro la explicación, donde se leía una cita en primero escrito que con facilidad nosotros perdemos la conexión, y la oración y la fe son dos cosas que no las estamos ejerciendo. Necesitamos ejercerlas, porque si no, esta experiencia que vivió el pueblo de Israel en el desierto puede ser la nuestra hoy. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. O sea, nosotros vemos aquí la facilidad con la cual el pueblo de Israel se desconectó, perdió la fe y ahora estaba pidiendo otros dioses. Con la evidencia, una gran evidencia que ya habían tenido y habían experimentado. Una, Faraón los deja ir, viendo todo ese proceso de endurecimiento del corazón de este varón, pero al final el pueblo es liberado y ahora se encuentran frente al mar. Segunda evidencia de fe. Y ahora cruzan el mar. Dios abrió el mar. Con otra evidencia de fe. Moisés se le dio una orden, ¿verdad? A Moisés se le dio una orden y que estirara su mano y sostuviera su mano con el báculo o la vara, ¿verdad? Y el mar se abrió. Con todas esas demostraciones, ahora el pueblo de Israel iba a recibir la ley. Y Moisés, Dios le ordenó que subiera al monte. Moisés subió al monte. Lógicamente pasaron ¿cuántos días? 40 días. Y en 40 días
el pueblo se desconectó, se olvidó, le faltó la fe y ahora está pidiendo otros dioses. Y es el peligro que nosotros hoy corremos. Igual. Este mundo tiene muchas cosas que ofrecernos a nosotros, ¿verdad? Y sigue diciendo el 2 del 32. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón. Ahora vemos, Aarón era un líder. Junto con Moisés era un líder. Y estos dos varones Dios los colocó y los juntó para poder libertar al pueblo de Israel de la condición que estaba en Egipto, ¿verdad? Y ahora da una orden. El que le sigue a Moisés y dice: tráiganme todas esas cosas. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y las trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma de buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Estas son unas declaraciones tremendas, ¿verdad? Porque ahora le están colocando, ¿verdad? O le están atribuyendo el ser liberados de la esclavitud de Egipto a otros dioses. Y están declarando tal cosa. Entonces, viendo Aarón esto, ahora edifica un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Entonces nosotros vemos aquí que el enemigo está utilizando, no nos desconecta de la religión, nos está llevando a través del método de adoración, pero nos entrampa con un método falso, ¿verdad? Porque el pueblo ahora va a adorar, pero va a adorar ¿qué? Una imagen, un becerro. Y sigue diciendo: mañana será fiesta para Jehová. Es tremendo, porque el pueblo viene experimentando, está viendo evidencias que el Dios verdadero, el Dios eterno, es el que los saca de la esclavitud, y ahora vienen con esta situación ahora planteando. Hay un becerro, declaran que esos son los dioses que los sacaron de Egipto, y ahora dicen, van a proclamar fiesta a Jehová. Y al día siguiente, oigan lo que hicieron. Al día siguiente, ¿qué hicieron ellos? Madrugaron ofreciendo holocausto, presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo ¿a qué? A comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Tremendo. Entonces,
vemos nosotros que esta historia se repite hoy. Porque la conexión nosotras la hemos perdido porque hemos levantado otros dioses. ¿Verdad? Y hemos creído en esos dioses. O sea, un Dios que el enemigo ha puesto y que a cualquiera lo atrapa, y que el mismo enemigo en la tentación que le puso a Jesús también lo evidenció o se lo ofreció. ¿Qué le dijo? Si postrado me adorare. ¿Qué pasó? ¿Le ofreció qué? Todo lo de este mundo. ¿Cómo se llama ese Dios? Satanás. No, el Dios del dinero y todo eso. Mamón. Entonces todos hemos o estamos o quizás estamos en proceso de salir, ¿verdad?, de esa esclavitud y de esa falsa adoración, ¿verdad? Porque una de las grandes luchas de hoy en día es la lucha por la existencia. Y la lucha por la existencia hace que nosotros plantemos altares y sacrifiquemos también a este Dios por una existencia en la cual nosotros creemos que vale la pena granjear el mundo aún a costa de perder mi alma. Entonces, aparte de eso, que el mundo nos tiene atrapados, el mundo nos hace que perdamos la conexión, el mundo hace que la fe se desaparezca y que la confianza nosotros la tengamos en las cosas de este mundo, y que la confianza tal vez esté también entre todas las cosas el dinero, y que la confianza esté en una falsa educación, y que la confianza esté en honores, en títulos, en medallas. Entonces eso hace que la conexión se pierde, la fe se pierda, y nosotros estemos más confiados en las cosas de este mundo que en las cosas que Dios quiere mostrarnos a nosotros. Ahora, muy interesante estos verbos. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Tres cosas muy interesantes que el diablo ha utilizado desde el principio para poder derrotar a cada uno de nosotros. Comida y bebida. Comamos y bebamos, que mañana moriremos, dice el profeta Isaías. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Por lo tanto, la mente se embota. La mente se embota, la percepción no está, y somos trampa fácil del enemigo. Ahora, vamos a ver el contexto de Isaías, el contexto de esto que estamos estudiando. Vamos a ir al libro de Isaías. Y vamos a colocarnos en el capítulo número 4, Isaías 4. Y vamos a leer
el capítulo 4, el verso número 1. Echarán mano, dice aquí, de un hombre 7 mujeres. En aquel tiempo diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan, nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Entonces ahora nosotros vemos aquí el contexto en el libro de Isaías de lo que pasó con el pueblo de Israel y después cierto tiempo más adelante, y ahora lo colocamos y lo traemos al nuestro. Echarán mano de un hombre 7 mujeres. En la Biblia, mujeres, ¿qué significa? ¿O símbolo de qué es? Iglesia. De iglesia. Entonces todas las iglesias han buscado un hombre. ¿Y cómo se llama ese hombre? El Hijo del Hombre. Jesús. ¿Quién es? Es Jesús. El Hijo del Hombre. Usted ve que en la Biblia hay 7 iglesias, ¿verdad? Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardis, Laodicea. 7 iglesias. 7 iglesias. Estas mujeres echarán mano de un hombre, y ese hombre es Jesús. Y estas mujeres proponen una condición. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo diciendo, ¿cuál es la condición? Nosotras comeremos de nuestro pan. Usted sabe que hay 2 tipos de panes. El pan en la Biblia, ¿símbolo de qué es? De la palabra de Dios. Es símbolo de la palabra de Dios. Y usted sabe que el pan es un alimento que ya tiene 6.000 años, por decirlo. Es un alimento bastante viejito, ¿verdad? Y usted sabe que los egipcios fueron los autores intelectuales del refinamiento de la harina. Los egipcios aprendieron a refinar el trigo, y de repente aprendieron a refinar la cebada, porque a ellos no les gustó el pan integral. Y entonces el refinamiento de la harina viene de Egipto. Por eso digo que hay 2 tipos de pan. El pan refinado de harina blanca y el pan integral. Ahora, la palabra, el pan aquí es símbolo de la palabra. Entonces, ¿qué tipo de pan quiero yo? Un pan refinado, o sea, un pan light, una palabra suave, o preferimos la palabra que es cortante, como espada de 2 filos, que penetra hasta los profundos, hasta los tuétanos, dice. O el pan suave que está proponiendo estas mujeres, dice, nosotros comeremos nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítanos llevar tu nombre y quita nuestro oprobio. En el libro de Apocalipsis, las ropas, símbolo de qué es? De la justicia de Cristo. Las ropas en la Biblia es símbolo de la justicia de Cristo. Entonces estas mujeres proponen tener un pan light, tener un pan refinado, un pan que no incomode la vida de regocijo, ¿verdad? La vida que lleva en este mundo, y no dejarse llevar o comer el pan integral
que nos ofrece el Salvador, porque este pan como que tiene un poco más de trabajo. Este pan nos enseña que nosotros mastiquemos bien, porque si nosotros no masticamos bien y no digeremos bien el pan, puede ser que nos atragantemos y puede ser que nos dé una congestión. Entonces, el pan integral y todos los alimentos, para que nosotros tengamos una buena digestión, tenemos que aprender a masticar bien. Y son 40 veces mínimo que usted tiene que masticar cada bocado para que usted tenga una buena digestión, pueda deglutir bien y que ese alimento no le haga daño. Y el alimento refinado, el alimento suave, refinado, algunas veces en el momento a usted no le hace daño. Usted lo come y siente que de repente no cayó pesado. Pero con el tiempo, a corto o largo plazo, usted va a sufrir las consecuencias de un pan liviano. Y la propuesta de estas mujeres, hablándole espiritualmente, es que estas mujeres quieren llevar una religión, ¿verdad? Quieren llevar una religión en la cual no haya ningún compromiso ni un sacrificio con el Señor. Ni compromiso ni sacrificio. Hoy yo creo que captamos, ¿verdad?, el asunto de la religión o del cristianismo, que es un asunto de ¿qué? De servicio, de siervo. Pero estas mujeres quieren librar su responsabilidad. Y dice, nosotros queremos comer un pan a nuestra manera. Nosotros queremos interpretar, ¿verdad? Como en la Biblia, pan es símbolo de la palabra de Dios. Nosotros queremos interpretar la Biblia a nuestra manera. Y nos vestiremos de nuestras propias ropas. O sea, si en la Biblia ropa es símbolo de la justicia de Cristo, ahora déjanos comer este pan y ahora nosotros nos vamos a justificar a nosotros mismos. Porque si no quieren la ropa ensangrentada del príncipe Emmanuel, entonces fuera de esas ropas no hay otra ropa que nos pueda cubrir a nosotros los trapos de inmundicia que nosotros tenemos, ¿verdad? Fuera de esas ropas no hay ropa que pueda cubrir los andrajos o esos trapos de inmundicia, como dice el profeta Isaías. Dice que nuestra justicia, dice, es como trapo de inmundicia. Y bueno, y una traducción así como un poquito refinada y suave, según dicen los que hicieron la traducción, dice que el trapo de inmundicia es la similitud, con mucho respeto, como cuando una dama tiene su inmundicia, se le llamaba o se le miraba cuando tenía su periodo menstrual. O sea que nuestra justicia es así, es impura. Y aún así, estas mujeres o esta condición de nosotros como iglesia, pidiendo comer el pan que nosotros queremos, el pan que a nosotros nos gusta, la religión que a nosotros nos gusta, la vida que a nosotros nos gusta, porque la espada, la espada de dos filos, lo que propone a mí no me gusta, porque me hiere. Como es de dos filos, si no me agarra por aquí, me agarra por aquí. Y lo que está proponiendo el Salvador, y lo que propone desde hace tiempo, dice, hijo mío, ¿qué dice? ¿Dame qué? Hijo mío, dame tu corazón. Y el Salvador quiere vestirnos con sus ropas. Porque la condición, si nosotros la vemos en la Odisea, ya lo repasamos, lo vimos esta mañana,
Es que dice, es pobre, es miserable, está desnudo, está desprovisto, está cuitado, dice. La palabra cuitado ha sido mal interpretada. En nuestro contexto creemos que es otra cosa, pero la palabra cuitado es una persona afligida, acongojada. ¿Verdad? Esa es una de las características de la iglesia de estos últimos días. Entonces, toda esa condición, el Señor quiere cambiarla. Pero la iglesia de estos últimos días le está proponiendo al Señor. Ella le propone comer su propio pan, vestirse con sus propias ropas, pero solo permítame llamarme adventista del séptimo día. Esa es la situación que nosotros vivimos actual. Por eso dice el profeta Isaías, comamos y bebamos, dice que mañana moriremos. Esa es la condición. Y es lo mismo de Éxodo 32. Como el líder Moisés tardó en llegar, el pueblo se desconectó, se olvidó, y ahora sí, pues, como nuestro líder tarda en venir, vamos tras otros dioses, comamos, bebamos, dancemos, y aquí la cosa es vía libre. Pero el Señor nos propone en esta mañana, perdón, en esta tarde, lo siguiente. Vamos a ir al libro de Josué, el capítulo número 24. Josué, el capítulo número 24. Nos propone en esta tarde que nosotros nos definamos. Nos propone que nosotros nos definamos. Josué 24:15. Pero el 14. No, Josué 24. 14 y 15 vamos a leer. Vamos a leer 14. Ahora pues temed a Jehová. Ahí vemos el mensaje del primer ángel. Ahora pues temed a Jehová. ¿Qué es lo que dice el mensaje del primer ángel? Temed a Dios. Entonces ahora Josué está predicando el mensaje del primer ángel. Ahora pues temed a Jehová y servirle. Temed a Jehová, dice el Apocalipsis, ¿y qué? Y darle gloria. Lo mismo. Está proponiendo eso, ¿por qué? Porque el mensaje del primer ángel, ¿qué nos trae? ¿Cuál es ese mensaje? Que la hora de su juicio ha llegado. Ahora pues, temed a Jehová y servirle, porque la hora de su juicio ha llegado. Dice Apocalipsis 14:6. La hora de su juicio ha llegado. Ahora vea esto. Veamos esto. En este libro, sábado pasado lo utilizamos también, dice lo siguiente. ¿Verdad que lo recibieron en una cartilla? Venía. Ok. Se va a la página 21. Perdón, no es la página 21. Se va a la página 13. Y dice lo siguiente. Estamos en el gran día de la expiación, cuando mediante la confesión y el arrepentimiento nuestros pecados han de ir de antemano al juicio. Ok, tenemos claro cuál es la condición, cuál fue la condición del pueblo de Israel, cuál es la condición de estas mujeres de Isaías 4, que es paralela a la nuestra hoy. Y ahora Josué nos está diciendo, ahora pues temed a Jehová y servirle. ¿Por qué? Porque Josué está anunciando la hora de un juicio también, así como el Apocalipsis 14. Y ahora la sierva del Señor dice, estamos en el gran día de la expiación, cuando mediante la confesión y el arrepentimiento nuestros pecados han de ir de antemano al juicio. Estamos en el gran día de la expiación. O sea, es un estado. Es un estado del gran día de la expiación, porque Cristo entró al santuario en 1844 a borrar el pecado, el suyo y el mío. Sí, estamos
en este sentir. Si tenemos conciencia de que estamos en la hora del juicio, que estamos en el gran día de la expiación, cuando mediante la confesión y el arrepentimiento nuestros pecados han de ir de antemano al juicio. Entonces no sé si nosotros tenemos podemos tener conciencia y podemos tener esa percepción de que estamos en el gran día de la expiación. ¿Y qué es lo que pasaba en el gran día de la expiación? Si el pueblo no confesaba su pecado, si el pueblo no se arrepentía, dice que quedaba cortado. Según el libro de Levítico 23. Entonces, sigue diciendo Josué: ahora pues temed a Jehová y servirle con ¿qué? Integridad. Las mujeres de Isaías 4 no quieren y no tienen integridad, porque ellas están proponiendo una religión o un estilo de vida diferente a la integridad de la palabra de Dios. Y sigue diciendo: y servirle con integridad y en verdad. Una de las cosas interesantes de nuestra vida y de este tipo de cristianismo, religión de Isaías 4, es que no estamos viviendo la verdad y no andamos en integridad. ¿Verdad? No vivimos la verdad y mucho menos vamos a andar en integridad. Y de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Voy a volver a leer el texto para que lo podamos comprender. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Esa es la propuesta del mensaje del primer ángel. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora del juicio ha llegado, y nos está invitando a despojarnos de todos los dioses que no nos permiten acercarnos al santuario celestial y confesar nuestros pecados, arrepentirnos y reformarnos. Y el 15 dice: y si mal os parece, servid a Jehová. Y la propuesta para hoy: escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, ¿qué les parece la propuesta? Porque las mujeres de Isaías 4 no quieren ni rectitud, no quieren integridad y no quieren verdad, que es la palabra de Dios. Y quieren vivir su vida, su propia vida. Nosotros hemos querido vivir e inventarnos una religión como esta de Isaías 4, pero solo llamarnos adventistas del séptimo día. Nada más. Y es la hora, si es la hora que nos estamos acercando a la hora del sellamiento, si es la hora del sellamiento, ¿qué es lo que va a sellar el Señor? ¿Qué va a sellar el Señor? Cuando el ángel pasó por las casas de los israelitas en el desierto con la orden de la muerte de los primogénitos, el ángel tenía que ver algo. ¿Y qué es lo que tenía que ver el ángel? Sí. ¿Ah?
Pintado los dinteles. Pintado el dintel de la puerta. ¿Y qué es lo que, con qué fue pintado? Con sangre. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y nuestro Salvador presentó su cuerpo y ¿qué salió? Porque lo mataron, ¿qué salió? Vertió sangre. El Salvador dio su vida y vertió su sangre por cada uno de nosotros. Pero ninguno de nosotros está manchado con esa sangre. Y en la hora del sellamiento, si no la tenemos, ¿qué va a sellar el ángel? No puede sellarnos. Ese evento de los últimos días, el capítulo que habla sobre el sellamiento, lo siguiente: si los que creen en la verdad no son sostenidos por su fe, si los que creen en la verdad no son sostenidos por su fe, ¿qué le pasó al pueblo de Israel con Moisés con 40 días allá arriba? Le faltó fe y no fueron sostenidos por su fe. Y entonces trajeron falsa adoración, trajeron otros dioses y tras ello comenzó la celebración al ver, a comer otras cosas que no estaban permitidas. Y dice, sigue diciendo, si los que creen en la verdad no son sostenidos por su fe, capítulo del sellamiento, evento de los últimos días, la página 227. Si los que creen en la verdad no son sostenidos por su fe, en estos días comparativamente apacibles, y eso nosotros tenemos que tener conciencia, que estos días son comparativamente apacibles. Nosotros gozamos todavía libertad. En otros lugares, si usted no anda en mascarilla, usted va preso y es multado. Aquí gozamos de libertad. Entonces, estos días comparativamente apacibles, ¿qué los sostendrá cuando venga la prueba y sea promulgado el decreto contra aquellos que no quieren adorar la imagen de la bestia, ni recibir su marca en su frente o en su mano? Entonces, ¿seguiremos nosotros adorando dioses falsos? Y entre ellos puede ser que nosotros nos enredemos y adoremos a la imagen de la bestia. Entonces, si los que creen en la verdad no son sostenidos por su fe, si nosotros creemos que estamos en el gran día de la expiación, si nosotros creemos que estamos en el gran día de la expiación, la fe tiene que sostenernos a nosotros. Saber y entender que nuestro sumo sacerdote está en el lugar santísimo, queriendo borrar el pecado de su pueblo y esperando que su pueblo cambie de condición. Y como dijo Josué, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, ¿qué va a sellar el ángel si nosotros no nos decidimos por él? ¿Qué va a sellar el ángel? No puede sellar nada. Nuestras vidas no pueden ser selladas y vamos a estar fuera de la contienda. Dice aquí, los que venzan el mundo, si postrados me adorares, todo esto será tuyo. Entonces, los que venzan el mundo, la carne,
Entendamos que cuando dice aquí la carne son todo que mis deseos carnal. Todos mis deseos carnal. ¿Ah? El amor al dinero, el amor a este mundo, el apetito, ¿verdad? Las modas, las drogas, el licor. Entonces, los que venzan el mundo, la carne y el diablo, porque nosotros debemos de ser conscientes. Y en este sentido, no ser como los niños cuando en la televisión nos engañan. En la televisión pintan a Satanás con un tridente, unos cachos y cola. Eso es un engaño. Satanás no se va a presentar así. No se le presentó a Eva así. Se le presentó con un disfraz deslumbrante y engañador. Entonces, lo que ofrece Satanás en este mundo no son cosas así. El engaño es con un disfraz. Aparentemente cosas buenas para nosotros. Entonces, los que venzan el mundo, la carne y el diablo serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. Entonces, si estamos en el gran día de la expiación, tenemos conciencia de ello. Dice aquí, Dios no acepta ahora de sus pastores un testimonio suave y falto de temple. Y un testimonio tal no sería verdad presente. Los testimonios suaves y falta de temple no serían verdad presente. Y eso dice no lo acepta, aquí dice pastores, pero de cualquiera, siervo o ministro que presente ante el pueblo algo como los que quieren las mujeres, un pan suave y a mi gusto, dice aquí, un testimonio tal no sería verdad presente. Si estamos conscientes que estamos en el gran día de la expiación, el mensaje para este tiempo debe ser alimento oportuno. Por eso es que en la parte física, el alimento oportuno, nosotros debemos aprender a degustar el pan integral, todo lo que es integral, y no consumir nada refinado, porque eso no es alimento oportuno en la parte física. Y en la parte espiritual, ¿verdad?, es hora de empezar a digerir y masticar bien el alimento, ¿verdad?, integral, el alimento integral, la palabra de Dios, íntegro, en su totalidad. Ahora, pero Satanás ha estado procurando gradualmente despojar a este mensaje de su poder para que la gente no esté preparada para resistirle en el día del Señor. Entonces nosotros debemos tener conciencia. Debemos de tener conciencia que el tiempo que nosotros tenemos es un pequeño tiempo que se nos puede terminar a nosotros. Porque hoy nosotros estamos aquí, vamos a dormir y el día de mañana nosotros no sabemos nada si no despertamos y se nos terminó el tiempo de gracia. Y fuimos a dormir. Si fuimos drogadictos y fuimos expuestos a la palabra de Dios, morimos drogados, alcoholizados, con todos los vicios y con todos los resabios y con toda la deformación de carácter. Y se nos terminó el tiempo de gracia. Porque nos acostumbramos a que queremos siempre comer de nuestro pan
vestirnos con nuestras propias ropas, pero queremos jugar al evangelio light y decir soy adventista del séptimo día y no tener conciencia del tiempo y la hora que nosotros estamos viviendo. Sigue diciendo, en 1844, nuestro gran sumo sacerdote entró en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la obra del juicio investigador. Han estado siendo examinados delante de Dios los casos de los muertos justos. Cuando se complete esta obra, que nadie sabe cuándo se completa esta obra, pero es muy pronto, se pronunciará juicio sobre los vivientes. ¿Qué significa eso? 1844 se abrió el juicio de los muertos, nadie sabe cuándo se termina el de los muertos, pero muy pronto se pronunciará juicio sobre los vivientes. Y el juicio de los vivientes tiene conexión con el pequeño tiempo de angustia, con la ira de las naciones y con todas las cosas que nosotros estamos viviendo. Créalo o no, nosotros estamos arribando al juicio de los vivos. Pero de aquí en adelante, nosotros no podemos seguir viajando con nuestra propia ropa, no podemos viajar con la palabra o la palabra que nosotros queremos y no podemos viajar con nuestra propia justicia, porque si estamos conscientes del tiempo, si lo hacemos así, dice que el pueblo de Dios, dice el libro de Levítico, que no afligía su alma en el día de la expiación, era cortado. Era cortado. ¿Cuánto tiempo nosotros tenemos de reunirnos? ¿Cuánto tiempo tenemos de conocer este mensaje de verdad presente? Yo creo que es tiempo de que nos ubiquemos y nos definamos, como dijo Josué. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy. El Señor está haciendo una invitación para que nosotros escojamos hoy realmente a quién vamos a servir. ¿A quién sirváis? Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres, ¿y cuántos dioses sirvieron vuestros padres? ¿Ah? ¿A cuántos dioses? A muchos. Nosotros tenemos que desaprender muchas cosas. En el 23 cromosoma de padre y madre nosotros heredamos tendencias. En nuestro ADN llevamos tendencias de nuestros padres. Madre, papá, ¿verdad? Y esas tendencias, cuando nosotros, ahora que nosotros tenemos conciencia de la verdad, nosotros podemos decidir si seguimos cultivando lo heredado o cortamos. Porque vamos a ver lo que dice David acerca de eso. Dice en el Salmo 51,
Salmo 51, del 1 en adelante. David, siendo convencido por el Espíritu y sabiendo que tenía una herencia materna y paterna, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra ¿qué? Rebeliones. Mis rebeliones. Ahora, estoy consciente que yo me rebelo. Estoy consciente que hasta el día de hoy me he rebelado. ¿Ah? Porque si yo he ido hasta otros dioses, yo me he rebelado. Dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Arrancar una confesión de esta como esta, esto no es una cosa humana. Esto es algo del Espíritu. Sigue diciendo este hombre convencido por el Espíritu, dice: porque yo reconozco que mis rebeliones y yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, esto es algo que trasciende enfrente de nosotros, porque esto nosotros todavía no lo hemos experimentado. Y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Porque nadie que no conozca sus rebeliones va a estar puro o limpio en este gran día de la expiación que nosotros estamos viviendo. Y aquí viene lo que mencioné, el 5, la herencia que nosotros tenemos de nuestros padres. ¿Qué dice el 5? Y en maldad he sido ¿qué? He sido formado, en maldad he sido formado. ¿Quién conoció la maldad o quién conoció, sino nuestros padres, su maldad y su pecado? Y en esa maldad y en ese pecado fui formado. Y eso nosotros lo arrastramos hasta el día de hoy. Lo tenemos implícito. Lo tenemos, sí, está en el ADN. ADN está ahí. Pero ¿quién decide el cambio? Nosotros mismos. Se puede, el cambio se puede. Así como físicamente, si usted de sus padres, usted heredó una diabetes, si usted heredó una hipertensión, si usted heredó un cáncer, si usted heredó todas las propensiones a la enfermedad, y se puede revertir a través de la dieta original, así ese pecado usted también puede revertirlo, el pecado heredado de sus padres. Se puede revertir. Entonces, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y nosotros, una de las cosas que sí está en lo más profundo, es algo muy interesante. Nosotros hemos heredado una educación falsa. Una educación falsa. Cuando estoy diciendo una educación falsa es que en el hogar yo soy formado de acuerdo a criterios que van más atrás de nosotros. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era pequeño, mire, de noche no se ve en el espejo ni se peine. Educación falsa. Por poner un ejemplo. Mire que
al niño hay que ponerle aquella pulserita roja porque si no me le hacen ojo. Una educación falsa. Yo estaba en Honduras, la niña tenía como 3 días, 4 días de nacido. Lógicamente los niños, los primeros días, en el asunto de asimilar la leche y todo ese proceso, los niños se llenan de gases. Y entonces la gente dice, tiene pujo. ¿Ah? El niño comienza a pujar. Entonces alguien me dijo, tiene que dar 7 vueltas al campo y esa camisa sudada envolver a la niña para que el pujo se le quite. Falsa educación. ¿Usted entiende de cuánto nosotros debemos despojarnos? ¿Ah? ¿Entendemos nosotros de cuánto debemos nosotros despojarnos de todo lo que heredamos, de todas nuestras rebeliones y permitirle al Espíritu que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio y confesar, así como está confesando David? He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En Honduras también fuimos a la casa de una hermana que en su amor, el cariño que tal vez en un momento nos tuvo, dice, le voy a dar al hermano, dice, un desparasitante. El hermano Oscar dice, le voy a dar un desparasitante. Y el hermano con mucho gusto aceptó el desparasitante y se lo bebió. Cuando el hermano se bebió el desparasitante, la hermana salió corriendo y puso y volteó la taza debajo de la mesa. Falsa educación. Y nosotros hemos viajado con eso. Y nosotros hemos creído eso. ¿Cuántas cosas hemos creído? ¿Cuántas cosas tenemos que desaprender? Yo nunca lo había visto. Pero ahí fue la primera vez que lo vi. Pero parece que aquí también en Nicaragua hay sus cositas también, ¿verdad? Desde luego. Sí, hermano Oscar. Lo que pasa es que todos nosotros tenemos herencia espiritista. Así es. Que todos nuestros padres, su idolatría fue creer en santerías, en espiritismo. Y aunque no sean espiritistas abiertos, creen en el whisky, creen en el búho, creen en... O sea, todo está permeado por eso. Así es. Aparte de que el daño que han sufrido los cuerpos con el alcoholismo, los cigarrillos y las drogas, van dejando secuelas, degeneraciones, indecisiones, y si se pierde la voluntad se destruye. Así es, porque la voluntad está cautiva a todos estos dioses. Ahora, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, ¿verdad? El Señor ama la verdad en lo íntimo porque Él conoce todo. Y en lo secreto me ha hecho comprender sabiduría. Entonces, si Él ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto me ha hecho comprender sabiduría, ¿qué significa? Que la conexión, la hermana White habla de la oración secreta, dice que esa la hemos descuidado. Entonces, la conexión que el pueblo de Israel perdió en el desierto, esa misma conexión la que hemos perdido nosotros, y recordemos que dice que Él ama la verdad en lo íntimo. Y purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Cuando cuando el salmista David está hablando, purifícame con hisopo, David sabía cuál era el servicio, qué es lo que se hacía en la fiesta del Yom Kippur o la expiación. Sabía qué es lo que se hacía. Los pecados quedaban registrados en la cortina del santuario
Porque recuerde que solo una vez al año entraba el sumo sacerdote a hacer la expiación. Entonces, simbólicamente, así como en los libros, ahora nuestros pecados están siendo registrados y ahí están grabados. En el santuario, en las cortinas, quedaban los pecados grabados ahí del pueblo. Ahora imagínense, si salieron 600,000, sin contar que los niños, ¿verdad? Ni las mujeres, si salieron 600,000, imagínense todo un año una cortina siendo salpicada de la sangre de los corderos por el pecado de cada uno del pueblo. Todos los días se sacrificaba un cordero y esa cortina era de sangre por cada uno de los pecados que confesaba el penitente. Entonces la cortina se limpiaba con hisopo, un tipo de cuero, era de un pez que era como muy carrasposo la piel. Entonces hacían esos hisopos y con eso le daban a la cortina, sí, para poder limpiar. Entonces en ese contexto, no ese hisopito suavecito que nosotros conocemos, no, era algo carrasposo como una lija. Entonces en ese contexto, conociendo David cómo era la purificación, ¿verdad? Límpiame con hisopo, ¿verdad? Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y esa cortina debía de quedar limpia. En representación, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, de que los pecados que eran que una vez al año, borrado, expiado, purificado, ¿verdad? Por eso es que debemos de tener conciencia que estamos en el gran día de la expiación y que de aquí en adelante nosotros no podemos caminar en la condición de las mujeres de Isaías 4, que quieren tener su propio pan, quieren tener sus propias vestimentas, pero déjame llamarme adventista del séptimo día, haciendo lo que yo quiero, pensando como yo quiero, comiendo como yo quiero. Y la santidad, muchas veces nosotros creemos que la comida no tiene nada que ver con el desarrollo espiritual. Y aquí en el libro Consejos sobre el alimenticio dice algo importante. El comer y el vestirse son llevados a tales excesos que se convierten en crímenes. Oiga bien, porque el pueblo se levantó a comer y a beber y a regocijarse. Yo me puedo regocijar con un vestido, con una mudada me puedo regocijar, con un par de zapatos me puedo regocijar, amando la mudada, el vestido, el par de zapatos, amando eso más a Dios, amando esas cosas más que a Dios. Entonces dice, el comer, el beber y el vestirse son llevados a tales excesos que se convierten en crímenes. Entre las señales destacadas de los últimos días y constituyen una señal de la próxima venida de Cristo. Estoy en Consejos sobre el régimen alimenticio, la página 173. El tiempo. ¿Por qué se convierten en crímenes? Porque el tiempo y el dinero y la energía que pertenecen al Señor, pero que Él nos ha confiado, son malgastadas en superfluidades en materia de vestido y lujo para el apetito pervertido, los cuales disminuyen la vitalidad y acarrean sufrimiento y decadencia. Y ahora escuchemos bien esto. Es imposible
presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios cuando continuemos, es imposible presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios cuando continuamente los llenamos de corrupción y enfermedad debido a nuestra complacencia pecaminosa. Entonces el pueblo de Israel llevó estas cosas al exceso, porque el hecho de comer y beber, si nosotros comemos adecuadamente, bebemos adecuadamente y nos vestimos adecuadamente, eso no es pecado. El problema es llevar a una condición tal que se interponga más esto, ¿verdad? Y que nosotros le demos gran importancia hasta pervertir nuestros gustos y llevarnos a la glotonería y a los excesos. Ahora, para ir aterrizando, concluyendo, hay algo muy interesante en este mismo libro, Consejos sobre el régimen alimenticio. Dice lo siguiente: la gente que vivió antes del diluvio comía alimentos de origen animal y gratificaba su apetito hasta que se colmó la copa de la iniquidad. La gente que vivió antes del diluvio comía alimentos de origen animal. Página 445, Consejos sobre el régimen alimenticio. Comía alimentos de origen animal y gratificaba su apetito hasta que se colmó la copa de la iniquidad. Ahora yo hago una pregunta: ¿qué es alimento de origen animal? La leche, el huevo, la crema, la mantequilla, el queso, la cuajada, el yogur. Todo eso clasifica entre los alimentos de origen animal. Entonces, esta gente que vivió antes del diluvio comía todo eso, gratificando su apetito hasta que se colmó la copa de la iniquidad. Y Dios limpió la tierra de su contaminación moral mediante el diluvio. Entonces descansó sobre la tierra la tercera maldición. ¿Cuál fue la tercera maldición que descansó sobre la tierra? La destrucción, el diluvio. Esa fue la tercera maldición. Porque la gente gratificó su gusto, su apetito. Y dice en Génesis 6, vamos a ver, Génesis 6, ¿cuál era la condición? Y que es la nuestra hoy. Esa misma condición de Isaías 4. Génesis 6. Aconteció, Génesis 6:1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahora, ¿por qué? Y vio el 5, Jehová, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Ese corazón, con esa condición, ha sido la nuestra. Si nosotros no permitimos al Espíritu de Dios que nos convenza realmente de nuestra condición,
Y que debemos de permitirle de que nuestros caracteres sean forjados para poder ser sellados. Y que debemos de permitirle al Señor que estamos en el gran día de la expiación. Que en cualquier momento nuestros nombres pueden ser pasados en revisión. Y dice esta cita: cuando se complete esa obra, se pronunciará juicio sobre los vivientes. Cuán preciosas, cuán importantes son estos solemnes momentos. Cada uno de nosotros tiene un caso pendiente en el tribunal celestial. Individualmente hemos de ser juzgados de acuerdo con lo que hicimos en el cuerpo. ¿Qué le hicimos al cuerpo? ¿Cómo adornamos nuestros cuerpos? ¿Cómo pensábamos? ¿Cómo comíamos? ¿Cómo bebíamos? Cada uno de nosotros tiene un caso pendiente. En el servicio simbólico, cuando la obra de expiación era realizada por el sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario terrenal, se demandaba, y esto es lo que demanda el Señor hoy para nosotros, se demandaba que el pueblo afligiera su alma delante de Dios y confesara su pecado para que pudiera ser expiado y borrado. Eso es lo que el Señor demanda de nosotros hoy. Y se requiere algo menos de nosotros en este día real de expiación, cuando Cristo en el santuario de lo alto está intercediendo a favor de su pueblo y se ha de pronunciar en cada caso una decisión final e irrevocable. ¿Cuál es nuestra condición en este tremendo y solemne tiempo? ¡Ay! ¡Cuánto orgullo prevalece en la iglesia! ¡Cuánta hipocresía! ¡Cuánto engaño! ¡Cuánto amor al vestido! La frivolidad y las diversiones. Por eso el pueblo se levantó y se regocijarse, porque le gusta divertirse mucho. ¡Cuánto deseo de supremacía! ¿Cuánto se pelea por el puesto más elevado? Y si me quitaron, si yo era el primer anciano y ahora no soy el primer anciano, y si era diácono y ahora no soy diácono, y si era el no sé qué y ahora no soy. ¿Cuánto deseo de supremacía? Todos estos pecados han nublado las mentes de modo que no han sido discernidas las cosas eternas. No escudriñaremos las escrituras para que podamos saber dónde estamos en la historia de este mundo. No llegaremos a entender plenamente la obra que se está efectuando para nosotros en este tiempo y el puesto que nosotros como pecadores debiéramos ocupar mientras se lleva a cabo esta obra de expiación. ¿Cuál fue el puesto que se nos fue designado a cada uno de nosotros? Y que por eso no peleamos. ¿Cuál fue la presentación de hoy a la mañana? Servir. Servir. Siervo, únicamente. Siervo. Que el Señor nos bendiga, que podamos tener conciencia del tiempo que nosotros estamos viviendo. No debemos permanecer más en un terreno donde podamos ser fascinados, porque el enemigo, dice la pluma inspirada, nos hechiza, nos engaña, nos seduce hasta que se haya terminado el tiempo de gracia y no nos hemos dado cuenta. Y por eso dice, no debemos permanecer más en un terreno donde podemos ser fascinados. Nos aproximamos rápidamente al término de nuestro tiempo de gracia. Pregúntese cada alma cómo estoy delante de Dios. No sabemos cuán pronto nuestros nombres pueden ser puestos en los labios de Cristo y sean decididos finalmente en nuestros casos. ¿Cuáles serán esas decisiones? ¿Seremos contados con los justos o seremos incluidos entre los impíos? Por eso
Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy, dice, hoy, yo y mi casa serviremos a Jehová. Allá ustedes, dice, si quieren servir a los dioses que sirvieron vuestros padres, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuál será nuestra decisión? Eso es un asunto personal. Usted con Dios. Pero la palabra es clara y la hemos escuchado por mucho tiempo. O sea, hay una luz que ahora o nos salva o ella misma nos condena. Pero la decisión es suya y es mía. Que el Señor nos bendiga en esta tarde.